Prophet Code. Muy bien, buenas noches con todos. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la inyección de dependencias en Angular, pero utilizando una función muy famosa que se hizo a partir de Angular 14 en adelante, denominada inject, ¿ok? Inject. ¿Qué es esto de inject? No es una inyección como tal, pero vamos a colocarle Angular, ¿ok? Miren, este señor de acá, inject. Voy a darle clic por acá. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Abrir imagen en una nueva pestaña. Y nos referimos precisamente a esta función que tengo acá. HTTP igual inject. Pero para poder conceptualizar un poquito acerca de lo que estamos hablando, vamos a ir acá al código. Voy a abrir aquí el app component y vamos a ver cómo era la inyección de dependencias pre-versión Angular 14. ¿Va? Yo sé que comúnmente tú has visto muchas aplicaciones Angular que utilizan este señor de acá, el bendito constructor, para poder pasar precisamente alguna dependencia, ¿verdad? Esto de aquí tiene su razón de hacer y tiene su explicación, ya que tú al hacer private Pokémon Service de este tipo, internamente lo que hace Angular a través de la inyección de dependencias es buscarte un proveedor, ¿ok? Un provider específico para el inject disponible. TypeScript tiene una funcionalidad muy bonita y hermosa, diría yo, que es realizarte la asignación automática. Por ejemplo, si yo tengo aquí Pokémon Service de esta manera, así tal cual, de tipo Pokémon Service, en algunos lenguajes de programación como Java, ok, coloquémosle, lo que comúnmente le pasas al constructor de una clase, tú tienes que internamente hacer esto, ¿verdad? Este es el patrón común de lo que se realiza en Java, en la programación orientada a objetos, ¿verdad? Pero TypeScript tiene algo hermoso desde mi punto de vista, que es que cuando tú le colocas private o algún modificador de acceso acompañado en el constructor, automáticamente esto que he hecho te lo hace de forma automática, cabe la redundancia. Entonces, cada vez que tú hagas este private o public, como tú gustes, cualquiera de los dos, haces que este Pokémon Service sea una variable que pueda ser accedida en todo este app component, en toda esta clase. Genial, ¿verdad? Esa es una funcionalidad muy bonita que tiene TypeScript. Entonces, acá viene el punto. ¿Cómo Angular resuelve entonces estas dependencias de aquí? Y para esto, sí es necesario saber este punto. Imaginemos ahora el escenario de que yo tengo, por ejemplo, un cocinero. Vamos a buscar acá un cocinero, porque esto me gustaría que sí se entienda bien. Este cocinero lo tengo acá, ¿verdad? Ahí está. Ahí está ese señor. Este cocinero de aquí, coloquémosle, y también tú coloquémosle por acá algunos ingredientes. Por acá tenemos algunos ingredientes. Y adicional a esto tenemos un platillo, ¿verdad? De comida. Ahora, ¿por qué estoy colocando esto? Ya lo vas a entender. Mira, yo prácticamente lo relacioné de esta manera y creo que te va a resultar muy útil aprender la inyección de dependencias de esta manera. Mira, supongamos que tú vayas a un restaurante, ¿ok? Vayas a un restaurante, te sientes y pidas un plato, ¿vale? Tú pidas un plato específicamente. Entonces, genial. Tú le dices, mira, viene el mesero, te atiende y dices, ok, señor, yo quiero que me dé, no sé, si eres de Perú, por ejemplo, un arroz con pollo, con papa a la huancaína, imaginemos, o un ceviche. ¿Vaca?
pasa el pedido a la cocina y acá viene este señor, ¿verdad? Este señor, que es el cocinero, va a utilizar los ingredientes para poder realizarte ese plato que tú has pedido. ¿Estamos hasta ahí? Genial. Pero imagínate la siguiente casuística. Imagínate que el cocinero como tal no tenga los ingredientes en ese momento, ¿vale? ¿Qué es lo que comúnmente uno pensaría? La verdad, los restaurantes grandes tienen almacenes, ¿ok? Almacenes específicos con ingredientes de reserva. Ok, este va a tener almacenes grandes con ingredientes de reserva. Entonces, comúnmente, si es que no encuentre su cocina esos ingredientes, lo que va a hacer es ir a ese almacén, ok, y por lo general el cocinero no es el que se mueve. Hay un ayudante de cocina, por ejemplo, que le trae esos ingredientes que faltan para que pueda cumplir con el requerimiento. Y acá es el primer término que yo estoy colocando, el requerimiento. Cuando tú te vas al restaurante y pides dicho plato, es prácticamente un requerimiento hacia el cocinero, ¿verdad? O la tienda. Entonces, si lo traducimos a un mundo de desarrollo, precisamente ¿quién pide los requerimientos? El usuario. Pero en Angular específicamente lo que se pide es a través del componente, ya que el componente es la primera cara, por así decirlo, que se comunica con el HTML para poder soltar estas solicitudes y otro tipo de cositas. Precisamente este requerimiento que se manda hasta la cocina. ¿Quiénes vienen a ser estos dos señores entonces? Muy bien, este señor de aquí, que es el encargado de ¿qué? Es el encargado de prepararte dicho plato y es el encargado de ¿qué? De mandar a alguien, por ejemplo, o ir él mismo a sacar esos ingredientes, es el inyector. Muy bien, este es el inyector, es este señor. Estos cocineros, por su expertise, ya tienen obviamente las recetas en la cabeza, ¿verdad? Muy bien. Y estas recetas tienen específicamente instrucciones detalladas para poder decir cómo preparar un plato. Por ejemplo, tiene 100 gramos de coliflor, un ejemplo, 50 gramos de sal. Si te pasas, la malograste. Entonces, eso viene a ser el provider, ¿ok? Ahí está la corrección. No es tanto los ingredientes, sino prácticamente la receta que le dice al inyector cómo preparar este plato. Entonces, analogía final. Yo soy un cocinero que utilizo dicha receta, ¿verdad? Que es el conjunto de instrucciones para poder preparar este plato. ¿Estamos? Genial. En Angular, ¿cómo se traduce? Este cocinero es el inyector que va a utilizar a las recetas, es decir, los providers, para poder, ¿qué cosa? Resolver la funcionalidad. En este caso, resolver la dependencia que utiliza el componente. ¿Estamos? Yo creo que con ese concepto se entendió un poquito más. Y ahora hablemos, pues, obviamente de código, que para eso estamos, ¿no? Si no, no nos va a dar hambre. Mira, comúnmente, cuando tú utilizas esta clase en programación orientada a objetos, y acá me voy a ir acá. Por ejemplo, supongamos que tenga esta clasecita por acá. Muy bien. Ya. Tenga esta clase, déjalo ahí, llamada AppComponent. Muy bien. Que sí o sí necesitas Pokémon Service. Si tú tienes otra clase, y esto viene de programación orientada a objetos, ¿ok? App2Component, por ejemplo, que se llame la clase. ¿Listo? Y tú quieres utilizar este AppComponent, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo haces? De la siguiente manera, ¿verdad? Tú, por ejemplo, le colocas aquí un AppComponent. Yo quiero la instancia de AppComponent y esto va a ser igual a new AppComponent. Ahí me ayudó la IA, ¿ok? Component. Tú al hacer esto de acá te va a decir, hey, yo necesito un argumento. Necesito específicamente que me pases la instancia de Pokémon Service. Entonces tú aquí tienes que pasarle el Pokémon Service. Y para esto viene la inyección de dependencias, en este caso en Angular precisamente, ya que te permite hacer esto de acá, ya que tú para esto tienes que darle un new Pokémon Service y
te das cuenta cómo te va completando la inteligencia artificial acá. Copilot me lo completa porque tengo que pasarle al Pokémon Service el HTTP client, y cada HTTP client te das cuenta que es una especie de cadena, HTTP handler, etcétera, etcétera. Entonces esto ya te lo hace automáticamente. Angular, a través de su inyección de dependencias, si tú quieres utilizar, por ejemplo, este Pokémon Service, al hacer esta sintaxis y simplemente colocarlo en el constructor, muy bien, Angular va a buscar en ese contenedor que vimos precisamente el proveedor, la receta específica de Pokémon Service, para pasarle dicha instancia al inyector y decirle: mira, este componente quiere utilizar el Pokémon Service. Ah, ya, genial. Entonces, el proveedor específico que necesitas para este Pokémon Service es esta clase. ¿Cuál clase? Ah, es esta que especifico acá. Ah, ya, entonces el proveedor le da esta clase, le dice ten al inyector, y Angular ya sabe qué Pokémon Service utilizar acá. Ok, eso es prácticamente cómo funciona la inyección de dependencias a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? A partir de Angular 14 en adelante, listo, esto es importantísimo, tenemos una forma mucho más cómoda de realizar dicha inyección de dependencias, y esto es a través de la función inject. Antes hacíamos esto de acá, que sí, está muy bonito, está correcto, lo voy a levantar, ¿ok? Está bonito, hermoso, pero quizás esto agregaba lógica adicional que no era tan flexible como, por ejemplo, yo llevarme esta inyección de dependencia a un método. No se podía hacer, al menos que utilices el árbol de dependencias de la inyección de dependencias para que tú puedas obtener la instancia específica de lo que quieres. A respuesta a eso vino la función inject, donde esto de aquí que puedes observar acá se puede traducir a lo siguiente. Puedes, si quieres, colocarle private acá, Pokémon Service, y simplemente decirle igual a inject. Mira muy bien, inject. ¿De qué tipo? De Pokémon Service. Y se acabó. Eso es todo. Pero esto ya no lo necesitas. Con esto de acá no significa que esto ya dejó de existir y no se va a utilizar. Ojo, sí existe. Y es muy cómodo para algunos casos, ya que para testing unitario sí o sí esta forma sigue siendo más cómoda. Porque para esto de acá vas a tener que utilizar un spy por ahí, y va a ser un poco más difícil de testear que pasar todas las dependencias al constructor. Entonces, por ahí tiene sus pros y sus contra. Ya va en este caso de la comodidad del desarrollador y qué es lo que se quiere prácticamente conseguir. Si yo hago esto de acá, va a seguir funcionando. Vamos a ver acá, 4200. Inspeccionar. Vamos a ver este Pokémon Service, get without, subscribe. Y el get without me retorna una petición a JSON placeholder, ¿ok? Y acá la suscribo. Precisamente el network me va a dar la razón que sí estoy llamando a dichos endpoints. Genial, listo, hasta ahí se entiende muy bien. La diferencia entre estos dos es que son iguales por debajo, simplemente uno se utiliza el constructor y otro lo haces de esta manera. Ahora, muy bien, esto de acá, como tú te darás cuenta, es un proveedor específico para el Pokémon Service. Ahora, hay un concepto adicional que me gustaría compartirte, y es que cada componente, ¿ok? Cada componente como tal tiene su inyector específico, ¿ok? Listo, es decir, este componente tiene su inyector. Y como sabes que en Angular todo tiene su estructura, es de árbol de componentes, entonces cada componente va a compartir dicho también inyector. Ejemplo, si por ejemplo tengo acá mi componente A, mi componente B y mi componente C. Si por ejemplo este componente A es un inyector, tiene un inyector, supongamos un inyector A, denominado A,
Ya sabes quién es el inyector, ¿verdad? Es el encargado de utilizar el proveedor para que pueda resolver las dependencias que vas a utilizar en tu constructor o en tu función inject. Muy bien. Listo, entonces imaginemos que este tenga el inyector A y tenga dos componentes hijos, el componente. Tenga el primer componente hijo que está acá y el segundo acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Cada uno tiene un inyector B y este, por ejemplo, coloquemos el inyector C. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que se crea un nuevo componente y se crea un nuevo inyector, esto es automático, no te preocupes, automáticamente todo lo que tengas en la inyección arriba, es decir, en este inyector, imaginemos que aquí hayas colocado un Pokémon Service, una instancia de Pokémon Service, una instancia del Store, etc. Va a ser la misma instancia que se utiliza acá. Ejemplo, si yo acá en el inyector A lo voy a borrar, no, mejor no lo borro. Acá en el inyector A coloco Pokémon Service igual a inject de Pokémon Service. Muy bien. Al hacer dicha evaluación y tener acá la instancia concreta de Pokémon Service, si yo vuelvo a hacer este inject aquí abajo en el componente C o en el componente B, va a ser la misma instancia que el Pokémon Service de aquí. ¿Listo? Eso es lo genial y lo bonito. Ahora, yo sé que tú te preguntarás, entonces yo no puedo tener instancias por cada componente. No, si puedes. Y es por eso que también hay un concepto adicional que es los providers dentro de cada componente. Si yo acá inyecto precisamente un proveedor específico, un provider específico, por ejemplo, le coloco acá un Pokémon Service, un ejemplo, entonces adicionalmente aquí solamente va a estar disponible para este componente y sus hijos. Entonces, como tú bien sabes, yo por ejemplo acá tengo un componente y supongamos de que tenga dos componentes hijos. Creo que sí se puede porque los tengo en Page. Sí, mira, acá tengo Home y Search. Voy a ir rapidito al Home Module, por ejemplo, y lo voy a exportar. Ok, por ejemplo acá lo voy a exportar. Este Home Component para que se entienda. Y aquí en el app component, en el módulo, lo voy a importar. Ya está importado el Home Module. Y aquí lo voy a, en el componente HTML, lo voy a importar abajo, ¿ok? App Home. Muy bien, ya lo que hicimos, lo viste, sencillo, ¿verdad? Simplemente hemos exportado este componente App Home para poder utilizarlo en el app. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Este App Home y este router outlet lo voy a comentar. Muy bien, si yo inspecciono, sencillamente puedes observar que el App Root tiene dicho App Home. Nada del otro mundo hasta ahí. Entonces el componente padre es app component, ¿verdad? Y el componente hijo es app home. Entonces aquí ¿cómo se está creando? Se está creando desde el app component un inyector para este app component y para el app home un inyector también. Pero comparten en este caso el mismo árbol de dependencias y en conclusión, entonces todo lo que yo inyecte aquí en el app component, en el home component, voy a tenerlo disponible. ¿Que no me crees? Sí, mira. Yo aquí voy a implementar en el home component onInit. Le voy a dar un control punto. Y acá tengo mi ng onInit de toda la vida. Dios, ahí estamos. Muy bien. Acá tengo mi app component. Este Pokémon Service yo lo voy a comentar. Y aquí hice el inject. Hay dos maneras de hacerlo, ¿ok? En el Home Component, esto te lo voy a eliminar. En el Home Component yo puedo tranquilamente utilizar la función inject, ¿ok? En tu constructor o fuera, puedo copiarme este Pokémon Service. Mira, lo puedo copiar y pegar acá, utilizar el inject
y utilizar este Pokémon Service. Y aquí, si yo le coloco un console log, imaginemos del Pokémon Service. Y para que se pueda entender este ejemplo, yo voy a necesitar aquí en el Pokémon Service precisamente tener algún flag, ¿ok? Y este flag coloquémosle llamado init state. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo en el app component, cuando se ejecute este onInit, muy bien, este onInit, yo aquí, agarre este Pokémon Service y esta flag le coloque justo app component. Muy bien. Y en el home component yo voy a hacer un console log de este Pokémon Service.flag. Vamos a ver qué es lo que pasa por debajo, ¿ok? Tendría que, en teoría, si yo estoy en el app component, que es el padre, prácticamente cambiándole el valor a flag, en el home component tiene que salirme algo en este console log. Entonces ahí recargo. Voy a inspeccionar, voy a la consola y mira lo que me sale aquí, app component. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que te has dado cuenta, simplemente fácilmente hemos hecho un Pokémon Service y como este Pokémon Service está compartido en todo el árbol de componentes, pues simplemente si yo muto este servicio en cualquier parte de mi aplicación, se va a mutar a nivel global, ya que desde este home component yo puedo acceder al flag, que claramente no es init state. Hasta ahí todos estamos genial, pero hay casos específicos en los cuales yo necesito que cada componente tenga su propio contexto de inyección, coloquémosle así, y sus propios inyectores. Entonces, si yo quiero que este home component tenga una propia instancia de dicho Pokémon Service, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Mira, y acá viene el otro concepto, porque por ahí dice que no necesariamente tiene que ser su hijo para que pase esto. Y es correcto, ya que cuando tú colocas este señor de acá del servicio, de el injectable provided in root, lo estás inyectando a nivel de toda la aplicación. Esto es un singleton, ¿ok? Es así. Entonces, al inyectarlo de manera singleton, precisamente tú puedes colocarlo en el app component y puedes irte a otra rama de componentes, no necesariamente su hijo, como menciona acá Lab, está muy bien, y tú puedes precisamente inyectar ese servicio y va a ser la misma instancia. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero que pase esto? Yo quiero que cada componente tenga un servicio independiente. ¿Cómo lo hago? Vas a ir acá en este injectable de tu servicio y te vas a borrar esto, ¿ok? Lo borras. Tú al borrar específicamente este injectable, vamos a ver qué pasa acá. Mira que me dio un error y este es el error que quería ver. Tanto el app component y el hijo en este caso te dice null injector, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? No encuentra un provider para Pokémon Service. Y este es el ejemplo que te estaba diciendo, ¿verdad? El inyector utiliza el provider específicamente. ¿Para qué? Para decirle cómo resolver la dependencia de Pokémon Service. Pero al no encontrar te da un error. Excelente. Entonces aquí es donde vamos a explotar esta propiedad de los componentes denominada providers. Providers específicamente me permite decirle a el componente que cualquier cosa que yo coloque por acá en inject o en el constructor, decirle cómo resolverlo y aquí colocar mis propios proveedores, ¿ok? Es decir, aquí simplemente lo que puedes hacer es colocarle el Pokémon Service. Muy bien. Si yo hago este Pokémon Service aquí, mira lo que va a pasar. Voy a dar Control S, lo voy a guardar. Voy a volver acá y todo me sigue funcionando de la misma manera. El app component funciona. ¿Y por qué funciona acá el app component? Al parecer volvimos al ejemplo, el primer ejemplo, ¿verdad? En el cual
le pasé el Pokémon Service, ¿verdad? Mutamos este flag y le cambiamos a app component. Y home component, que es el hijo, precisamente lo está imprimiendo. Correcto. Y este es el otro punto que te mencioné. Si es un padre y un hijo, prácticamente el inyector padre tiene su contexto inyectado, coloquémosle así, y el hijo en este caso va a agarrar en su inyector las cosas que tiene el padre para que pueda continuar. Y es por eso que aquí tú lo puedes ver. Aquí estamos inyectándolo, ciertamente, pero ahora imaginemos que no quiero inyectarlo, que quiero obtener la misma instancia que esté disponible. También puedo hacer eso, mira. Muy bien. Y ahora voy a primero realizar esto de acá. Voy a inyectar el inyector actual que tengo. Muy bien. El inyector actual de este componente. Y ahora voy a decir Pokémon Service 2, un ejemplo. Y voy a utilizar este inyector, que es el inyector del componente, y voy a obtener... Dios, no me está ayudando el teclado. Ahí está. ¿Y qué voy a obtener? Una instancia de Pokémon Service. Si yo hago esto... Mira. Todo sigue funcionando de la misma manera. Pero ¿cuál es la idea un poco? Que si yo hago esto... Puedes borrar esto. Pegarlo acá. ¿Te diste cuenta? Estoy utilizando y agarrando. Acá no estoy inyectando, ¿ok? Acá estoy accediendo al inyector, en este caso el inyector del componente, para obtener una instancia específica de este proveedor. ¿Para qué? Para poder colocarle el console log. ¿Viste la diferencia? Esto es inyectar. Esto es inyectar. Pero esto de acá es utilizar el inyector del componente para ver el árbol de inyección que tiene disponible en el contenedor de dependencias y obtener de ahí, agarrar precisamente el Pokémon Service y simplemente utilizarlo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, aquí quiero que nos detengamos también. ¿Qué pasará si ahora yo quiero que mi app component, que es el padre, y el hijo tengan una instancia específica de Pokémon Service? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer también. Yo acá le voy a colocar Providers Pokémon Service también en el hijo. Muy bien. Y ahora fíjate muy bien lo que va a pasar. Voy a comentarme esto de aquí, ¿vale? Y esto de acá lo voy a descomentar. Y acá voy a volver a a colocar console log. Y colocarle el this Pokémon Service.flag. ¿Estamos? Mira, mismo ejemplo. ¿Ok? App component, estoy mutando. Disculpa que me he agarrado con este término de mutar. Estoy cambiando el flag del estado inicial, que es init state, a app component. Muy bien. Desde mi app component, que es el padre, y el componente hijo simplemente está imprimiendo dicho flag. ¿Qué pasará acá? Recuerda, cada componente tiene una instancia específica de Pokémon Service. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sale acá? ¿Lo puedes observar? Init state. ¿Qué pasó? Acá viene el concepto que estamos viendo. El inyector de este componente padre tiene una instancia y un proveedor específico. Entonces, ¿qué es lo que dice mi inyector? Ah, genial. Yo soy el componente padre, ¿ok? Supongamos que este es el app component. Esto lo voy a borrar. El inyector de este componente padre dice, ah, genial, me estás dando un Pokémon Service. Ah, entonces mi inyector ya sabe cómo resolver cuando tú inyectes esa dependencia en el Pokémon, en este componente app. Ah, listo, agarro este Pokémon Service, New Pokémon Service, y te lo doy. Ah, que le quieres cambiar, genial, chévere. Te lo cambio al flag app component, muy bien. Se renderiza el componente hijo. Se renderizó el componente hijo. Y el componente hijo dijo, muy bien, genial. Tengo una instancia a mi inyector, tengo mi inyector de home component, pero ahora viene el punto, veo que el array de providers tengo la misma instancia de Pokémon Service. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te dije que el inyector hijo va a heredar las cosas del inyector padre, pero
obviamente por obvias razones, si es que los dos tienen una misma instancia, en este caso los dos están tratando de dar un proveedor para Pokémon Service, ¿con cuál crees que se va a quedar? Se tiene que quedar con el Pokémon Service de esa clase, ¿verdad? De ese componente. Entonces lo que hace es, heredó las cosas del inyector padre, el Pokémon Service del padre, y el hijo, al tener su propio proveedor, su propia implementación, su propia receta para el Pokémon Service, lo va a chancar. Hace un override del Pokémon Service de arriba y te crea una nueva instancia. Y es por eso que cuando tú le das aquí this Pokémon Service.flag, obviamente que te va a salir el estado inicial, porque ambos están utilizando un proveedor único. Y de esta manera tú puedes obtener acá init state. Eso es genial. O sea, esto en concepto realmente es la inyección de dependencias en Angular. No hay otra cosa más. Bien, ahora hay consideraciones adicionales que sí me gustaría compartir con el inject y con esto se acaba. ¿Ok? Y es algunas cositas indispensables. De que el inject, para poder utilizarlo, sí o sí necesitas utilizarlo en un contexto de inyección. Angular en su documentación, te lo voy a dejar acá. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando tú utilices inject, necesitas correrlo en un contexto de inyección. ¿Ok? Según la documentación de Angular, como puedes observar, este contexto de inyección está en el constructor, punto 1. Segundo, está también en la inicialización de las clases. ¿Cuáles son estas? Precisamente esto de acá. Cuando tú declaras una propiedad de clase y cuando haces esto, el contexto de inyección, es decir, el inyector, está disponible. Pero ¿qué pasará? Ojo acá, cuando yo utilizo este inject, por ejemplo en el engion init. A ver, vamos a ver. Pokémon Service, const Pokémon Service o Pokémon Ref, así coloquémosle, es igual a inject. Muy bien, ¿qué pasará? Le voy a dar control S, vuelvo acá, en la consola yo tengo un error. El inject necesita ser llamado desde un contexto de inyección, como un constructor, una función factory o un field initializer, ¿ok? Un field initializer. O una función usada con el run in injection context. Entonces acá viene el concepto que te mencioné. ¿Ok? Este concepto es precisamente del contexto de inyección, que necesitas este inject o bien en el constructor o bien precisamente en un field de la clasecita, del componente. Pero no te preocupes, yo sé que en este caso, como Angular dice, también puedes utilizarlo en una función factory o precisamente correrlo, y voy a ir por abajo para poder terminar con esta parte de acá, precisamente en un injection context. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mira, si yo voy aquí y precisamente voy para acá, en la documentación de Angular dice que podemos utilizar este run in injection context para poder hacer inyecciones en algunos métodos que no cumplen con las cositas que te he dicho anteriormente, con las reglas. Vamos a utilizarlo. Run in injection context. Run in injection context, precisamente le paso un callback y dentro de aquí, como segundo argumento, como segundo parámetro, como primer parámetro es el inyector y el segundo parámetro es el callback que quiero ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Facilito. Mira, ¿recuerdas lo que hicimos acá en el home component? Podemos acceder a nuestro inyector, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de inyectar dicho inyector. Mira lo que voy a hacer. Esto ya lo vimos en el ejemplo de acá. Lo que estamos haciendo es obtener una instancia del inyector que le pertenece a este componente, ¿verdad? Segundo, agarro este inyector, lo paso acá, this.injector, y ahora por obra y arte, este callback de aquí se me convierte precisamente en un contexto netamente funcional de la inyección. Esto quiere decir que aquí
cualquier inyección de dependencias que realice me va a funcionar. ¿A que sí? Sí, mira, si yo en este método en unit le paso este inject, en resumen lo que me va a suceder es que vas a dejar de ver ese error feo. Y si yo tengo acá mi Pokémon Ref, punto, por ejemplo, hago una petición, getWithout.subscribe, me va a funcionar. Mira, network, me va a funcionar. Y esto es genial, ya que tú puedes tener un método, supongamos, y por ejemplo, guardar getPokémon, así, y puedes inyectar y hacer esto aquí, en este método. Ahora, yo sé que quizás te preguntarás en qué casos específicos yo voy a necesitar utilizar este running injection context, ya que no lo veo muy producente. Quizás me dirás, sí, es verdad, pero lo que pasa es de que hay casos muy específicos de lógica de negocio en los cuales no quieres sobrecargar quizás el contexto. Angular es muy inteligente, ya que lo que ve es a través del tree shaking. Si tú no utilizas alguna dependencia o si tú no utilizas algo, lo borra, lo saca. Entonces, en resumen, si yo utilizo este getPokémon aquí y hago esto de acá, lo hago de una forma más granular. Y en resumen, entonces, lo que voy a conseguir es tener un control más fino de mis inyecciones. Entonces, supongamos, si yo necesito que sí o sí a través de un botón recién me haga el subscribe, y imaginemos que el usuario nunca presiona ese botón, entonces nunca va a inyectar el Pokémon Service y puede ser un poquito más performante. Entonces simplemente estos son casos para específicamente controlados. No te recomiendo siempre hacer esto. Para eso está tu constructor, para utilizar inject o utilizar las propiedades. Y con esto estaría todo cubierto con inject. Y en resumen, esto fue la inyección de dependencias y la nueva función inject. Coloquémosle como nueva, pero la verdad no es nueva. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.